hay otros casos de corrupción que están siendo investigados. Hay funcionarios de la PDI que realizaron ayer un allanamiento simultáneo. Lo hicieron tanto en dependencias de la Fiscalía de Los Ángeles como en los domicilios de algunos abogados y también de un defensor penal público. Lo que se está investigando es vínculos de persecutor con abogados de narcotraficantes y redes de crimen organizado. Vamos a tomar contacto con Alberto Prej, quien está con nosotros para conocer más detalles de este caso, un nuevo caso de posible corrupción. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en La Tarde en Vivo. Hola, muy buenas tardes, Karim, y todo el éxito en este programa que inicia. Muchas gracias. Alberto, ¿cómo podemos leer esto? Yo sé que es una investigación reservada, secreta, pero estamos hablando de un fiscal que le habría filtrado información a través de su pareja, una abogada privada, a sus defendidos, que eran narcotraficantes, ¿no? Así es, estamos lamentablemente presenciando posiblemente aquello que nunca queríamos presenciar, que finalmente es la penetración del crimen organizado, del narcotráfico en alguna de nuestras instituciones. Ya habíamos tenido algunas señales de alerta, por ejemplo, en la jurisdicción de O'Higgins, respecto a algunos jueces, por ejemplo, y su posible vínculo con el narcotráfico. Lo habíamos visto también con una jueza en la jurisdicción de Aysén, y ahora tenemos este caso en la Fiscalía, que también habla de la importancia del rol de los abogados y también de cómo nosotros los abogados debiésemos también tomar determinadas medidas para no ser cooptados por el narcotráfico de esta forma, y otros países así lo han hecho, y vamos a tener que redoblar la guardia para que estos casos se minimicen y cuando ocurran se puedan, como en este caso, se puedan descubrir, investigar y si hay culpabilidad, por supuesto, condenar. Ahora, estamos hablando, yo lo describía un poco, es un fiscal cuya pareja tiene una oficina privada, ¿no es cierto?, con otra socia, y esa socia es pareja de un defensor penal público, y es así como los defendidos de esta oficina de abogadas privada habría obtenido información, ¿no? ¿Qué se sabe respecto de cuáles son las causas de las que se habría filtrado esta información, Alberto? Mira, se sabe poco, pero evidentemente, incluso si no mediara un pago, el fiscal no puede efectivamente entregar ningún tipo de información respecto a causas que son reservadas, que son las causas que, como lo hemos visto en el caso del exdirector de la PDI, refieren en este caso, a la ley 20.000 de narcotráfico, pero también vinculadas a investigaciones de lavado de activos, por lo cual es muy grave. Por supuesto, agrava aún más la situación si es que hubiera mediado algún pago o amedrentamiento, que normalmente es la forma que el crimen organizado intenta cooptar a las instituciones. Karim, hay algo muy importante que es bueno resaltarlo cada vez. El crimen organizado necesita la corrupción para operar. Y si vemos que el crimen organizado aumenta en un determinado país, en este caso en el nuestro, claramente significa que también la corrupción está aumentando. No puede efectivamente traficarse sin tener alguna cooptación a las policías o aduanas. Claro. No puede efectivamente lograrse, por ejemplo, salidas alternativas si no hay algún tipo de cooptación con jueces o con fiscales, muchas veces en fallos que nos llaman la atención, y creo que vamos a tener que ser menos ingenuos. Creo que hemos sido muy ingenuos respecto a este fenómeno de la corrupción en nuestro país. Sí, hemos visto también cómo ha ido llegando a los más altos niveles, ¿no es cierto? La corrupción en nuestro país es preocupante. El Ministerio Público hasta ahora sería como el organismo que va quedando, ¿no es cierto?, incorruptible en nuestro país. Dependemos que todavía no haya filtrado a niveles altos en ese sentido. El crimen organizado, lo planteas tú, funciona con el poder del dinero, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de abogados privados, de un fiscal y también de la Defensoría Penal Pública. Así es, bueno, y eso es lo dramático, que vemos que la extensión cada vez está siendo mayor. Yo en este momento me encuentro en Ciguatepeque, en Honduras. Honduras es un país cuyo expresidente está condenado actualmente por la justicia norteamericana por traficar droga, que hay acusaciones importantes a nivel del Parlamento, etcétera. Y cuando uno venía, a mí me toca muchísimo trabajar en temas de anticorrupción en Centroamérica, y decía, mira, vengo de Chile, en general te miraban con admiración. Y hoy día es lamentable tener que decir que esa admiración se ha caído absolutamente al suelo. Tenemos al ex jefe de la policía filtrando información en materia de lavado. Sabemos en el caso de Hermosilla, pero quizás cuántos más, no lo sabemos. Tenemos estos casos cada vez más reiterados de efectivamente alguna vinculación, normalmente sin mediar pago, pero por esta cercanía entre abogados, etcétera, con el narcotráfico. Sí.
y no sabe también lo que está pasando en otro tipo de institución. Sí, ahora, si uno quiere mirar el vaso medio lleno, podemos estar a tiempo todavía de salvar a nuestro país de convertirnos en lo que está pasando en otras partes, ¿no? Más cerca, en Ecuador, tal vez, si nos vamos un poquito más lejos a México, pero es triste ver cómo lamentablemente nos vamos acercando de manera peligrosa a esa realidad. Estamos a tiempo, pero tampoco quiero lamentablemente ser tan optimista. Yo recuerdo hace muchos años haberle dado una entrevista a una colega tuya, Ana María Sangüesa, que es una de las grandes periodistas que ha investigado el lavado de activos. Estoy hablando hace una década, y me dice, eres de los pocos que dice que en Chile puede haber cooptación, por ejemplo, de la camorra o de bandas criminales, porque yo he estudiado estos temas. Y claro, cuando di esa entrevista, en la segunda, todo el mundo dijo que exagerado, ¿cómo es posible? Esto no pasa en Chile somos distintos. Bueno, ha pasado una década y nos estamos acercando a estadios peores. Entonces, no quiero ser completamente catastrofista, porque efectivamente se investigan estos casos, salen a la luz, estamos teniendo buenas investigaciones, es bueno que efectivamente los casos se sepan, pero lo peor es que los casos ocurran. O sea, esto no debiese ocurrir. ¿Y cómo no debiese ocurrir? Por ejemplo, los abogados, y esto yo sé que no le gusta a mis colegas, debiésemos estar obligados a reportar operaciones sospechosas. O sea, si llega un cliente con una maleta de plata y quiere que le hagamos una defensa penal en materia de narcotráfico, ¿me vas a decir, Karim, que nosotros los abogados seremos tan ingenuos para pensar que esa plata es plata limpia? Esa plata evidentemente proviene del lavado. Pero claro, lo que normalmente dicen los abogados es que ellos cumplen su labor, o los defensores, cuando uno a veces se pregunta por qué este abogado decidió defender a tal persona y uno los ve en la sala, en las audiencias, muchas veces defendiendo lo indefendible. Alberto, ¿qué se puede hacer en esos casos? Cuando, claro, llega alguien con una maleta de dinero y el abogado dice, ok, yo voy a defender lo que tengo que defender porque ese es mi trabajo. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo internacional a cargo del combate contra el lavado de activos, ha señalado que los abogados debiésemos ser sujetos de reporte. Es decir, tal cuando un banco reporta una operación sospechosa, nosotros debiésemos reportar determinadas operaciones sospechosas. Van a decir los más puristas que lo que está diciendo este abogado es violar el secreto profesional. No, el secreto profesional no puede amparar la comisión de delitos. Y este es un debate que tenemos que tener. Lo estamos viendo constantemente, que nuevamente aparecen abogados defensores vinculados con la Defensoría Penal, o con la Fiscalía, o con jueces, o en el caso Hermosilla, con el director de la PDI, que lamentablemente se ven involucrados en este tipo de delitos. Y el que se ve involucrado en este tipo de delitos no puede ser tomado como un interviniente imparcial, sino que es alguien que termina de cierta forma teniendo algún grado de complicidad. Yo creo que tenemos que elevar el estándar ético de la profesión, pero también ponernos al alero de las normas internacionales que nos hacen ser sujetos obligados de reporte ante la unidad de análisis financiero cuando hay una operación sospechosa. ¿Qué tanto se ha filtrado el crimen organizado en nuestro país? Y tú hablabas, Alberto, de 10 años, una década. Si uno tuviera que tal vez hacer una proyección de lo que podría pasar si no hacemos lo que hay que hacer en Chile en 10 años más, ¿tendríamos a carteles mexicanos operando acá? ¿Qué es lo que se puede ver? Porque ya hemos visto que hay algunos abogados o jueces autoridades que han sido amenazadas también, que quieren participar de algunas audiencias de manera privada, que no se sepa su domicilio. ¿A qué estamos llegando y qué proyección se puede hacer de lo que puede ocurrir en Chile en los próximos años? A ver, lo primero que hay que señalar que en general todas las bandas de crimen organizado de la región son franquicias de las bandas de crimen organizado mexicanas. Entonces muchas veces operan con otros nombres, pero son parte de la franquicia, son parte de una cadena mucho más digamos, sofisticada. Hay algunos que dicen que el verdadero crimen organizado son 3 bandas en el mundo: el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los carteles rusos, y no hay más. El resto son solamente empleados de estos grandes carteles. O sea que el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿es una filial de alguna banda mexicana? Operan de esa forma. De hecho, el Tren de Aragua, me contaban colegas de Transparencia Internacional Colombia, opera para los carteles colombianos, que a su vez operan hace mucho tiempo para los carteles mexicanos. O sea, estas son grandes empresas. Esto ya no lo podemos ver como el Cabro Carrera, o no, los Cara de Jarro, o los Cara de Pelota, que a veces incluso nos reíamos de estas bandas más locales, sino que hablamos de estructuras absolutamente verticalizadas. Entonces, en Chile, ¿estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. ¿Y por qué estamos a tiempo?
porque, por ejemplo, seguimos teniendo elecciones democráticas, seguimos teniendo prensa libre, podemos hablar de estos temas impactan, se investigan, estamos a tiempo, pero no podemos ser ingenuos. No se puede demorar las reglas de uso de la fuerza en el Congreso tantos años y la ley de infraestructura crítica tantos años en ser efectivamente despachada. No podemos seguir defendiendo a los abogados del secreto profesional casi como si fuera un regalo divino. No podemos seguir siendo ingenuos cuando estos casos ocurren una y otra vez. Y por lo mismo esto requiere tomar medidas efectivamente urgentes y rápidas. Los diagnósticos ya están hechos y lo que hay que hacer es aprobar la batería de normas que tenemos, pero por otra parte, por ejemplo, algo que no se ha aprobado desde el año 2012, tener fiscales que puedan con seguridad hacer su trabajo. Si, ¿cómo es posible? ¿Cómo le podemos pedir a un fiscal de Arica, a un fiscal de Alto Hospicio, que vive ahí, que investigue al cartel de Sinaloa, que investigue al Tren de Aragua? Evidentemente es muy complicado su trabajo, tenemos que ayudarlos. Dejarnos de tonteras, necesitamos en estas materias tener testigos protegidos, testigos sin rostro, no se puede filtrar su identidad. De eso estamos hablando. Es otro tipo de criminalidad y por lo mismo hay que abordarla con otro tipo de razonabilidad y no con el sistema garantista que hoy tenemos. Claro, desde que hubo este cambio en nuestro país de la reforma procesal penal, es que se ha actuado de la misma manera hasta hoy, pero hemos visto cómo ha ido avanzando el crimen, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido variando y se sigue manteniendo la misma forma de actuar. Hay que fortalecer el Ministerio Público, ¿qué es lo que hay que hacer respecto de esta justicia garantista que tenemos en nuestro país, Alberto? La reforma procesal penal corresponde a un momento del país de desarrollo democrático. Veníamos de un sistema inquisitivo, veníamos de la dictadura, etcétera, y está bien hecha para la criminalidad que nosotros teníamos. El lanza, el monrero, el que te cogoteaba en la calle, la banda local de apuestas, eso era lo que nosotros teníamos. Evidentemente ese sistema no da al ancho y por lo mismo, aquí lo ha dicho, incluso lo dijo el fiscal Abro, lo dijo Sabas Chaguán, lo dice el fiscal actual, Fiscalía de alta complejidad con jurisdicción nacional, que puede hacer un fiscal desde Santiago el que persiga estos delitos, y también a nivel de la judicatura. ¿Por qué tenemos que exponer a un juez de garantía en Pozo Almonte, en Alto Hospicio, a tener que juzgar a estas personas que lamentablemente ya van mucho más allá en el nivel de terror, en el nivel de afectación que tienen sus crímenes que es lo que estábamos acostumbrados? Eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar ya, Karim. O sea, no podemos estar 4 años más esperando. ¿Y qué pasa para generar ese cambio? Claro, que haya fiscales especiales, que no sea un mismo fiscal que investigue una causa menor que una causa de un crimen organizado, que corra el riesgo tal vez un fiscal. ¿Qué debe ocurrir para que se tomen esas decisiones? ¿Quién las debe tomar y por qué no se ha hecho todavía esto? Bueno, porque al parecer, lamentablemente, nuestra clase política está más preocupada del reparto de las comisiones parlamentarias, de las presidencias de las cámaras, y pasan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes debatiendo esto, en vez de estar aprobando cosas que son de toda lógica. Yo espero que sea por falta, digamos, de voluntad, que no sea por otras razones, pero también tenemos que mirar al poder político en su lentitud. No basta con decir que acá queremos mano dura, o tenemos que cambiar las cosas, o ir a los programas donde nosotros participamos y vemos a los políticos opinar constantemente de las cosas que hay que hacerlas. Y estas cosas no pueden pasar ni por la izquierda ni por la derecha, sino que son transversales. Insisto, los diagnósticos y las medidas están, los entrega el Grupo de Acción Financiera Internacional, los tiene Europol. En la Comunidad Europea se ha atacado bastante bien al crimen organizado. Bueno, sigamos lo que han hecho los países avanzados en esta materia y hagámoslo de una vez. Bien, sí, esperamos que eso ocurra y que ocurra pronto. Alberto, como tú lo decías, los diagnósticos ya están hechos, conocemos lo que está ocurriendo en nuestro país, así que esperemos seguir avanzando en ese sentido porque aún estamos a tiempo y me parece que la mirada está puesta ahí. Hay que ser un poco optimistas también respecto de cómo están funcionando, por lo menos algunas instituciones de nuestro país. Alberto, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde por Mega Noticias Ahora. Que estés muy bien. Un abrazo, Karim, y saludos a todos en el estudio.